Modulación de pulsos. Trabajo de grado realizado en la UNEXPO Puerto Ordaz. Por la bachiller Iris Núñez. Sumario. Ruido de cuantización. Relación señal a ruido de cuantización. Codificación. Métodos de codificación. Ancho de banda. Recuperación de la señal. Cualidades e inconvenientes de PSM. La cuantificación de una señal introduce un error de cuantificación, definido como la diferencia entre el valor real de la señal y el valor de la señal cuantificada, es decir, la diferencia entre la magnitud de la señal de entrada y la de salida. O dicho de otra forma, la distorsión inherente a la cuantización es el error de redondeo o truncamiento. La cantidad de tal ruido es inversamente proporcional al número de niveles de cuantización. Este error está denotado como Q sub Ni, su máxima magnitud es la mitad del voltaje del tamaño del mínimo escalón. El error de cuantificación representa, de hecho, ruido adicional que depende del número de niveles de cuantificación. Cuanto menor sea este, mayor será el ruido. Aparece como una señal diente de sierra, a menor error mayor ancho de banda. Supóngase que los niveles de cuantificación corresponden a valores de 0, 1, 2 voltios y que la señal de entrada es de 1,2 voltios, la señal cuantificada de salida es de 0,2 voltios. Si la entrada es de 1,7 voltios y la salida se cuantifica a 2 voltios, el error es de 0,3 voltios, el cuantificador redondea el valor de la señal de entrada al valor más cercano de los posibles niveles de cuantificación. El nivel de decisión para el redondeo hacia arriba o hacia abajo suele tomarse a la mitad del intervalo de cuantificación. En la gráfica se ilustra la forma de una señal cuantificada y en la parte inferior, el error de cuantificación. En la siguiente tabla se ilustra la relación señal a ruido para diferentes niveles de cuantificación. La relación señal a ruido es función del número de niveles de cuantificación utilizado, por lo que, reduciendo el tamaño de cada escalón y usando un número suficiente de ellos para cubrir los niveles posibles, es decir, usando la mayor cantidad de bits posibles, la diferencia entre la muestra original y la señal cuantificada se puede hacer más pequeña, lo que disminuye la distorsión. Sin embargo, este proceso produce un aumento de ancho de banda. Posee tres características principales que son: pulsos cuantizados toman valores positivos y negativos. El tamaño del paso entre niveles de cuantización, conocido como intervalo cuantil, es Q voltios. Cuando los niveles de cuantización están distribuidos uniformemente en el rango completo, el cuantizador es conocido como cuantizador uniforme o lineal. La potencia de ruido se puede estimar como la potencia promedio de la señal con respecto a la potencia del ruido promedio es, donde M es el número de niveles de cuantización y P sub la probabilidad de error. Disminuir el P sub es el objetivo más importante. La codificación es la última etapa del proceso en PSM. Esta fase consiste en asignar un número de bits a cada una de las muestras que se van a enviar. Este número de bits depende del número de niveles de cuantificación que se hayan usado en la fase previa. La relación existente entre el número de niveles usados y número de bits asignados es logarítmica y es la siguiente. Las muestras se representan mediante una secuencia binaria de unos y ceros. Como en telefonía se utilizan 256 intervalos de cuantificación, se necesitan secuencias binarias de 8 bits para representar una muestra cuantificada, que se denomina palabra PSM. El primer bit P indica la polaridad de la muestra. El grupo A, de 3 bits, identifica 8 segmentos para cada polaridad, en total 16. El grupo B, de 4 bits, identifica los 16 intervalos posibles de cada segmento. Hay varios métodos de codificación para cuantizar las señales PAM en 2 a la n niveles. Estos métodos se clasifican de acuerdo a si la operación de codificación se hace con un nivel cada vez, un dígito cada vez o una palabra a la vez. Estas son: codificación de nivel por nivel,
Este tipo de codificación compara la señal PAM con una forma de onda de rampa, mientras un contador binario avanza a una velocidad uniforme. Cuando la onda en rampa es igual o mayor que la muestra PAM, el contador contiene el código PCM. Este tipo de codificación requiere un reloj muy rápido, si la cantidad de bits en el código PCM es grande. También en esta codificación se requiere tomar 2 a la n decisiones secuenciales para cada código PCM generado. Por lo anterior, se limita la codificación de nivel a nivel para aplicaciones de baja velocidad. Codificación de dígito por dígito. Este tipo de codificación determina en forma secuencial cada dígito del código PCM, que es análogo a una báscula, en que se usan pesas de referencia para determinar un peso desconocido. Los codificadores dígito por dígito son un término medio entre velocidad y complejidad. Con esta clase de codificador, toda la palabra en código PCM se determina al mismo tiempo. Codificación de palabra por palabra. Estos codificadores son rápidos y son más complejos. Sin embargo, son más adecuados para aplicaciones de alta velocidad. Un tipo común de codificador de palabra por palabra usa varios circuitos de umbral. Los circuitos lógicos detectan el circuito con el umbral más alto en la señal de entrada PAM y producen el código PCM aproximado. También, este método es impráctico para grandes valores de n. El ancho de banda en PCM no está directamente relacionado con el espectro de la señal analógica. Para condiciones de transmisión sin aliasing, el ancho de banda se puede estimar por o lo que es igual a, lo que quiere decir que el ancho de banda es proporcional al número de bits. Mediante el siguiente esquema se representa a la perfección la forma de recuperar la señal. Primero se tiene un circuito que convierte las palabras del código en un pulso que mantenga la amplitud hasta el siguiente pulso, señal escalera. Luego se pasa por un filtro pasa-bajas para suavizar la señal escalera en una señal analógica. Tiene la misma frecuencia de corte que la señal original en el emisor. Y por último, los valores máximo y mínimo de la señal original se pueden obtener mediante amplificación. La modulación por codificación de pulsos está presente, bien sea en la forma tratada antes, o en alguna de sus variantes, en la mayoría de las aplicaciones para transmitir o procesar información analógica en forma digital. Sus ventajas se resumen en el hecho de emplear codificación de pulso para la representación digital de señales analógicas, característica que los distingue de todos los demás métodos de modulación analógica. Algunas de sus ventajas más importantes son: robustez ante el ruido e interferencia en el canal de comunicaciones. Regeneración eficiente de la señal codificada a lo largo de la trayectoria de transmisión. Formato uniforme de transmisión para diferentes clases de señales en banda base, lo que permite integrarlas con otras formas de datos digitales en un canal común, mediante el multiplexado en tiempo. Facilidad de encriptar la información para su transmisión segura. En comunicaciones a largas distancias, las señales PCM pueden regenerarse por completo en estaciones repetidoras intermedias, porque toda la información está contenida en el código. En cada repetidora se transmite una señal esencialmente libre de ruido. Los efectos del ruido no se acumulan y solo hay que preocuparse por el ruido de la transmisión entre repetidoras adyacentes. Los circuitos para la modulación y demodulación son todos digitales, alcanzando por ello gran confiabilidad y estabilidad, y se adaptan con rapidez al diseño lógico de circuitos integrados. Las señales pueden almacenarse y ponerse a escala en el tiempo de manera eficiente. Puede usarse un código eficiente para reducir la repetición innecesaria de información binaria, la redundancia en los mensajes. Una codificación adecuada puede reducir los efectos del ruido y la interferencia. El precio a pagar por las ventajas anteriores es el mayor costo de complejidad del sistema, así como el mayor ancho de banda necesario. Respecto a la complejidad, la tecnología actual de circuitos integrados en gran escala ha permitido la implementación de sistemas a relativamente bajo costo y facilitado el crecimiento de este método de sus variantes. Y esto ha sido todo, amigos. Hasta pronto.